Listo, chicos, ahora sí. Entonces, vamos a continuar esta clasita, ¿ya? A ver, ¿me escuchan todos? ¿Se ve mi pantalla? Confírmenme, por favor, para poder empezar. Ok, Gracias, Renzo. Profesor, todo ok, listo. Sí, sí. ok, entonces, ahora sí, vamos a ver. Nos quedamos en que Peset había hecho el tratado de Banco Parejas y ese tratado no le gustó a la población, ¿no? No le gustó a la población el tratado de Peset. Entonces, ¿quién le hace el golpe de Estado al presidente Peset? ¿Quién le hace el golpe de Estado? El coronel Mariano Ignacio Prado, ¿no es cierto? Mariano Ignacio Prado. Él es el que le hace un golpe de Estado y Peset deja el gobierno y Mariano Ignacio Prado toma el poder en el Perú, ¿no es cierto? Gracias a una rebelión que hizo en Arequipa en el año 1865, ¿no es cierto? Entonces, derrocado el presidente Peset, Mariano Ignacio Prado sí está decidido a enfrentar a España, ¿correcto? Para esto, ¿qué cosa hacemos? Hacemos una cuádruple alianza. Ojo, en esta guerra con España, hicimos una cuádruple alianza donde nos aliamos, ¿qué países? Todos los países que en ese tiempo teníamos salida al mar. Ecuador, Bolivia, Chile y Perú. Acuérdate que en esa época, ¿ya? Bolivia tenía salida al mar. Ojo, en esa época Bolivia tenía salida al mar. ¿Cómo era más o menos el mapa sudamericano en esa época? Perú era así, tenía una colita acá. Debajo de Perú, ¿qué país estaba? Debajo de Perú estaba el país de Bolivia, ¿ya? Aquí estaba Bolivia, que tenía salida al mar. Debajo de Bolivia venía Chile que estaba por acá, ¿no es cierto? Chile. Entonces, y encima de Perú estaba Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, estos cuatro países teníamos salida al mar, ¿ya? Teníamos salida al mar, al Océano Pacífico. Acá está Ecuador, vamos a ponerle su nombre, esto lógicamente es Perú. Debajo de Perú está Bolivia, y debajo de Bolivia recién está Chile. En esa época, chicos, no teníamos frontera con Chile todavía, así que hacemos una cuádruple alianza. ¿Para qué esta cuádruple alianza? Para defendernos de España, ¿correcto? No te olvides, en el gobierno de Ignacio Prado hacemos una cuádruple alianza. Pero de todos estos países, de todos estos cuatro países, los únicos países que estaban bien armados eran Perú y Chile, ¿no es cierto? Y Perú era superior militarmente en cuanto a la marina, ¿sí? ¿Por qué era superior? Porque ya en el gobierno del presidente Ramón Castilla nos habíamos armado, ¿no es cierto? Habíamos comprado muchos buques de guerra, ¿no? Para poder justamente defendernos. Y Chile también se estaba armando, pero Perú era superior. Entonces, de estos cuatro países, los dos que participan son Perú y Chile, básicamente. Son los dos únicos que participan. Claro que Bolivia y Ecuador también eran aliados, pero no tenían una marina de guerra como para poder enfrentarse a... Los más fuertes eran ellos dos, Perú y Chile, por ejemplo. Los más fuertes eran Perú y Chile. Entonces ellos... A los demás complementaban nomás. Bolivia y Ecuador eran un complemento nomás, que no podían ayudar mucho tampoco. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa hizo Mariano Ignacio Prado? En su gobierno de Mariano Ignacio Prado, algo muy importante que debes de conocer es que él nombró a un gabinete, a un conjunto de ministros, ¿correcto? A un conjunto de ministros. Este conjunto de ministros fue llamado el Gabinete de los Talentos. ¿Por qué, profesor, Gabinete de los Talentos? Porque en esa época, muchachos, los ministros que nombró Mariano Ignacio Prado fueron personajes muy reconocidos, muy valiosos. Por ejemplo, ¿quién? Acá tú puedes ver a este señor de acá. ¿Quién es este señor de acá? A ver, míralo bien. ¿Quién es? ¿No es Nicola? ¿O el Pato Parodi? ¿Quién es este señor? ¿Lo ves o no lo ves? ¿Quién es este señor? Míralo bien, a ver. Míralo bien. ¿Quién es? Miguel Grau, ¿no es cierto? Miguel Grau. Por ejemplo, acá tenemos a otro señor muy, muy conocido en esa época, muy importante, llamado José Gálvez, ¿no? José Gálvez, por eso que el colegio de Río Negro se llama José Gálvez en su honor, ¿no? Eran peruanos muy, muy reconocidos, eran peruanos importantes en esa época, y en el gobierno de Mariano Prado, él los nombró como sus ministros, ¿correcto? Ahora sí, vamos al desarrollo de la guerra. ¿Cómo fue el tema del desarrollo de la guerra? Primero, profesor, lo que hizo España, Chile salió a atacar a España.
Entonces España dijo, como España estaba frente al Perú, estaba tomando las costas peruanas, la isla de Chincha, ¿no es cierto?, donde estaba el guano. Chile lo que hizo Juan, Chile lo que hizo primero es atacar a Chile. Chile, Chile logró, antes de que Chile los ataque, Chile logró hundir en un barco, una coleta española llamada Covadonga, ¿no? Un barco Covadonga de España. Entonces España, en represión, en represalia por haber hundido a su barco, se va a Chile. Y en Chile tiene dos combates. Uno, el combate de Aptao, ¿no es cierto? El combate de Aptao, donde bombardea la ciudad de Aptao, que está al sur de Arica, en Chile. Y dos, después de eso, se va a Valparaíso. Valparaíso, recuerda que es el puerto más importante de Chile, ¿no es cierto? Y España se va y bombardea Valparaíso, ¿no? Destruye ese puerto y destruye la ciudad de Valparaíso, que estaba a orillas del puerto, que era el puerto comercial más importante chileno. ¿Correcto? Chile no puede hacer mucho para defenderse, ¿ya? Y es bombardeado. Después de eso, ¿qué cosa hace España? Como ya había bombardeado Chile, dice, ahora me voy al Perú. Ahora voy al Perú y en el Perú también voy a bombardear su puerto y con eso ya voy a ganar esa guerra. Sin embargo, cuando llegó al Perú, el 2 de mayo de 1866, se dio este famoso combate del 2 de mayo, ¿correcto? Que también es conocido como el combate del Callao. Para sorpresa de los españoles, el Perú pudo resistir ese ataque. A ver, no es que el Perú haya ganado ni que España haya ganado. Básicamente fue algo como diríamos un empate, ¿correcto? España atacó bastante, el Perú se defendió, no se rindió, el Perú también atacó a los españoles, no podemos decir que le hemos ganado, pero los españoles, al ver que no podían ya derrotarnos, los españoles deciden retirarse. En el Perú, el combate del 2 de mayo lo celebramos como un triunfo peruano. Así lo celebramos nosotros. Si alguien te pregunta, ¿quién ganó el combate del 2 de mayo? Si tú le preguntas a alguien, te va a decir, ganamos nosotros, ¿no? Derrotamos a los españoles. Pero si tú vas a España y tú le preguntas, ¿quién ganó el combate del 2 de mayo? Ellos también te van a decir, no, ganó España, te va a decir. ¿Por qué? Porque técnicamente fue un empate. No hubo un ganador, pero lo que sí podemos decir es que España no nos pudo derrotar y se tuvo que ir. Es por eso que nosotros lo consideramos como una victoria peruana. ¿Qué es lo más importante de este combate del 2 de mayo? Que en este combate del 2 de mayo se inmola uno de nuestros héroes, el señor José Gálvez. Mira, José Gálvez, que era ministro en esa época, fue y luchó en el combate del 2 de mayo. Él no luchó en ninguno de los barcos, él luchó en tierra, ¿no es cierto?, dirigiendo uno de los bombarderos que disparaban hacia los barcos desde tierra, y España también nos atacaba, ¿no es cierto? Una de las bombas cayó justo en el terreno donde estaba José Gálvez y murió nuestro ministro José Gálvez. Es por eso que este personaje es tan importante en la historia, ¿no? Hay varios colegios en todo el Perú que tienen el nombre de José Gálvez, en honor justamente a este personaje que se inmoló en el combate del 2 de mayo. Después de esto, chicos, España, como te digo, se retira. Ellos no aceptan que han perdido, ¿ya? Porque técnicamente no los hemos derrotado, pero se van, ¿no? Dicen, no vamos a poder ganarles, así que mejor nos vamos. Y ahí terminó esta famosa guerra con España. ¿Cuáles fueron, chicos, las consecuencias de la guerra con España? Bueno, una consecuencia positiva es que el Perú consolida su independencia. Como España se vuelve a ir, entonces el Perú ya dice, ahora sí ya somos independientes. Es por eso que muchas personas a esta guerra contra España de 1866 le llaman la guerra de la segunda independencia del Perú. Así le dicen, chicos, la segunda independencia del Perú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habiéndose ido ya los españoles, el Perú ratifica, consolida que es un país independiente. Y España vuelve a reconocer en ese momento la independencia del Perú. Esta fue la última vez, ojo, en el año 1866, que España vino a América o vino al Perú a tratar de invadirnos o recuperar las colonias. Desde este año 1866, España nunca más ha tratado de volver
a querer invadirnos o a tomar control de algún país de América. ¿Listo, chicos? Entonces, por eso le llaman la segunda independencia del Perú. Ahora, ¿cuál fue la parte negativa? Como toda guerra, trae mucho gasto, ¿no es cierto? Tiene muchos costos económicos. Entonces, una de las consecuencias que perjudicó mucho al Perú fue el aumento de la deuda externa. ¿No, chicos? El Perú quedó muy endeudado. ¿Por qué quedó endeudado? Porque para asumir esta guerra con España, incluso desde mucho antes, el Perú venía haciendo muchos gastos de guerra, ¿no? Como por ejemplo, en esta época se compró el famoso, el monitor Huáscar, ¿ya? Este monitor Huáscar tú lo debes de reconocer porque fue el barco, vamos a llamarlo así, ¿no? Fue un monitor, el barco que lideró nuestro amigo Miguel Grau, ¿no es cierto? Más adelante, en 1879, se da la guerra con Chile, ¿no es cierto? Estamos hablando casi de 14 o 13 años después, y justamente este barco Huáscar que habíamos comprado para la guerra con España fue uno de los que más nos sirvió en la guerra con Chile. ¿Qué más pasó en esta época? ¿Por qué nos quedamos sin plata? Nos quedamos endeudados porque se interrumpió la venta del guano. Se interrumpió la venta del guano. ¿Y por qué se interrumpió la venta del guano? Porque España estaba bloqueando estas islas, pues, ¿no? Entonces, nosotros no podíamos vender el guano porque España había tomado control de las islas y los consignatarios peruanos, que eran los que en ese tiempo explotaban el guano, no podían entrar a sacar el guano para ir a venderlo. Y como el guano era nuestra principal fuente de ingresos, al no poder vender, nos quedamos sin dinero. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Ya estamos hablando de que Mariano Ignacio Prado era presidente, ya. Recién él empieza a gobernar propiamente dicha cuando termina la guerra, ¿no? Porque en plena guerra él lo único que trató de hacer es derrotar a España, ¿no? O enfrentarse a España. Entonces, una vez que acaba la guerra con España, recién vamos a decir que empieza el gobierno de Manuel Prado, ¿ya? Aunque técnicamente no es que empiece recién cuando terminó la guerra, ¿ya? Pero en la práctica sí, ¿no? Porque mientras había guerra él no podía hacer nada más que enfrentarse a España. ¿Qué cosa hizo Mariano Ignacio Prado para solucionar el problema de la deuda? Primero, que aumentó las rentas, ¿correcto? Aumentó las rentas, o sea, aumentó algunos impuestos. Aumentó algunos impuestos para la población para que el gobierno pueda tener más dinero. Luego, disminuyó los gastos del Estado, ¿ya? Disminuyó los gastos del Estado. Cada ministerio gastaba menos dinero, ¿ya? Porque no había mucho dinero para gastar, entonces tuvo que ajustar su presupuesto. Y lo tercero es que buscó mejorar la administración, ¿ya? Buscó mejorar la administración pública, ¿ya? Que las instituciones del Estado sean más eficientes, pero, ojo, teniendo menor gasto. Y para eso, ¿a quién contrató? Él contrató a un señor llamado Manuel Pardo. Acuérdate de este señor Manuel Pardo, porque más adelante este señor va a llegar a ser presidente del Perú. Manuel Pardo fue su ministro de Hacienda. Cuando decimos ministro de Hacienda, ¿qué ministerio es ese? Actualmente no existe el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto? Tenemos el Ministerio de Educación, de Salud. ¿Ministerio del Interior? No, Economía. Cuando hablamos del Ministerio de Hacienda, estamos hablando del Ministerio de Economía. En esa época no se llamaba Ministerio de Economía, sino se llamaba Ministerio de Hacienda. Entonces, Mariano Ignacio Prado, para mejorar los problemas, para solucionar estos problemas de falta de dinero, nombró a Manuel Pardo como ministro de Economía. Y gracias al trabajo que hizo Manuel Pardo, el Perú empezó a mostrar cierta mejora. Lógicamente que no fue que crecimos y mejoró mucho, pero sí se pudo solucionar algunos problemas inmediatos. Entonces, en este momento, Manuel Pardo empieza a ganarse el reconocimiento de las personas, ¿no? Dicen, mira, Manuel Pardo parece que sí sabe hacer las cosas, ¿no? Está trabajando bien y está haciendo bien su trabajo. Desde este momento ya Manuel Pardo va haciéndose un nombre. No te olvides, ¿eh? Manuel Pardo, este nombrecito lo vamos a ver en la siguiente clasecita, porque va a llegar a ser incluso presidente del Perú. Algo curioso, Manuel Pardo no es militar. Acuérdate que estamos en el primer militarismo. Todos los presidentes eran militares, todavía hasta acá. Ignacio Prado también era militar, era coronel, ¿no es cierto? Pero Manuel Pardo no, Manuel Pardo era civil. Pero la gente ya lo empieza a ver con buenos ojos y es por eso que, gracias a esta participación, más adelante él va a llegar a ser presidente del Perú.
Pero no todo fue bueno para Mariano Ignacio Prado. Así como tuvo el apoyo, ¿quién lo apoyó al presidente Prado? Al presidente Prado lo apoyó el Congreso. El Congreso fue muy importante para que lo apoye. Antes de que él entre al gobierno, chicos, vamos a recordar eso, el presidente Ramón Castilla había promulgado la sexta constitución política del Perú, que fue la de 1860, ¿correcto? Esta era la constitución que había dejado el presidente Castilla, Ramón Castilla. Cuando entró Mariano Ignacio Prado, acuérdate que estamos hablando, él gobernó 2 años, de 1866 a 1868, ¿no? 1866 a 1868, él en el año 1867, chicos, promulga una nueva constitución, la de 1867. Acá en la diapositiva hay que corregirlo, está de 1877, debe ser 1867. ¿Ya? Esta es la constitución de Mariano Ignacio Prado. ¿Ya? Sin embargo, esta constitución no tuvo el apoyo del pueblo, no le gustó a las personas. ¿Por qué no le gustó? Porque en esta constitución decía que se iba a volver a cobrar las contribuciones personales, ¿no? Lo que antes se llamaba el tributo indígena. Entonces, como el Perú no tenía dinero, dijeron, ¿cómo sacamos dinero para el Estado, ¿no? Para el gobierno, para hacer obras y para poder gobernar? Dijeron, muy bien, vamos a tener que cobrar otra vez el tributo. Si no, ¿de dónde viene la plata? No vamos a tener dinero. Y en esta constitución pusieron la famosa contribución personal. ¿Qué cosa era esto de la contribución personal? Decía que cada ciudadano peruano tiene que dar un día de trabajo al mes, ¿ya? La contribución personal. Tiene que, como quien diría, pagar por un día de trabajo al mes. O sea que al año, 12 días de tu trabajo le tenías que pagar al gobierno como un impuesto, vamos a llamarle así. Entonces la gente dijo, no, pues, ¿por qué le vamos a pagar al Estado? Nosotros vamos sin plata, estamos mal, y encima vamos a pagar más impuestos al gobierno. No, ni hablar. La gente no quiso. Es por eso que esta constitución de 1867, a los pocos meses de ser promulgada, tuvo que ser anulada, tuvo que ser derogada. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la gente no quería pagar esto de la contribución personal. No querían que le suban los impuestos. Y es así que esta constitución se anula. Poquito tiempo duró, meses nada más, creo que 2 o 3 meses, y volvimos otra vez a la constitución política de 1860. ¿Correcto? Profesor, ¿y esta constitución política de 1860 por qué es importante? Yo te lo dije en la clase anterior. Es muy importante, ¿por qué? Porque en total duró, chicos, 60 años. 60 años. Es la constitución política que más tiempo ha estado vigente. En total, 60 años. ¿Hasta qué constitución? Mucho más adelante, ya en el año 1920, ya se promulgó una nueva constitución en el gobierno de Augusto de Leguía. Pero eso ya es otro tema, ¿correcto? Acuérdate que en esta época estamos hablando todavía del primer militarismo. Entonces, como la gente ya no lo quería, a pesar de haber ganado la guerra, cuando él ganó la guerra, la gente estaba feliz con Prado, ¿no es cierto? Porque él derrotó a España, la gente decía que le hemos ganado y estaba muy contenta. Pero cuando sacó su constitución para cobrar la contribución personal, la gente dijo, no, que se vaya, ya no lo queremos a Prado, así que otro presidente. ¿Y quiénes fueron sus principales opositores? Fueron otros 2 militares, Pedro Díez Canseco y nuestro amigo José Balta. Ellos fueron sus 2 principales opositores. Tú te debes acordar de Pedro Díez Canseco. ¿Quién se acuerda de este señor? A ver. ¿Quién se acuerda de este señor? ¿Alguien se acuerda de él? ¿Quién fue Pedro Díez Canseco? Ya lo vimos ya la semana pasada. Alguito hablamos de él la semana pasada. Claro, él fue el segundo vicepresidente del presidente San Román, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que cuando murió San Román, él entró unos mesecitos al cargo, ¿no? Él era el segundo presidente, y después cuando vino el presidente Peset, que era el primer vicepresidente, él dejó el gobierno y Peset tomó el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, este señor Pedro Díez Canseco, en el sur era uno de sus principales opositores, y en el norte, otro militar llamado José Balta, ¿sí? Le hacen un golpe de Estado a Mariano Ignacio Prado, y el que toma el gobierno es el presidente José Balta.
Y él fue el último presidente de esta época llamado el primer militarismo. ¿Desde qué año hasta qué año gobernó? Desde el año 1868 hasta el año 1872. Ojo, José Balta es muy importante. ¿Por qué, profesor? Porque fue el último presidente, ¿no? Último presidente del primer militarismo. Del primer militarismo. O sea, profesor, ¿con él se acabaron los militares? Sí, con él se acabaron los presidentes militares en el Perú, ¿correcto? Hasta 1870. ¿Cuál fue el problema que tuvo José Balta? También en la economía, el aumento de la deuda externa. Recuerde que ya veníamos con ese problema desde la guerra con España, ¿no es cierto? Mariano Ignacio Prado trató de solucionar el problema, algo hizo, pero igual seguíamos muy endeudados, ¿no? Seguíamos muy endeudados. Así que, chicos, ¿cuáles fueron las causas por las que veníamos mal? Primero, gastos por comprar armamento, ¿no es cierto? ¿Ya? Gastos por comprar para la guerra. Segundo, interrupción de la venta del guano. Esto es muy importante. Ya te dije que no podíamos vender guano porque España había tomado el control de nuestra isla de Chincha, ¿no es cierto? Y el guano está en la isla de Chincha, entonces no habíamos podido vender el guano durante buen tiempo. No podíamos sacar nuestro guano. ¿Y quiénes vendían el guano en esas épocas? Los famosos consignatarios. ¿Quiénes eran los consignatarios, muchachos? ¿Quiénes eran los consignatarios? ¿Quién se acuerda? Nada, ¿no? Eran los peruanos más adinerados, ¿no es cierto? Los peruanos más adinerados eran los que en esa época habían hecho un contrato con el gobierno peruano para que ellos sean los que vendan el guano. Esto es muy importante que tú lo entiendas porque a partir de esto surge el problema para los militares. Estos peruanos ricos, estos peruanos millonarios, vamos a llamarles así, de su época, fueron los que se vieron más perjudicados, porque ellos ganaban plata del guano, pues. Y al España habernos invadido, ya no podían ganar plata, se quedaron nicios. Entonces, profe, ¿qué pasó? Estos señores fueron los más perjudicados económicamente. Acuérdate, los consignatarios fueron los más perjudicados económicamente porque les malogramos el negocio. Y aparte también, profesor, ¿qué había pasado? La corrupción de los consignatarios, ¿no es cierto? Estos señores que eran los más millonarios del Perú, lógicamente, siempre metidos en temas de corrupción, ¿no? ¿Qué pasaba? Ellos llevaban guano, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? 20 toneladas de guano llevaban a Europa. Lo vendían las 20 toneladas y cuando volvían al Perú decían, mira, hemos vendido 15 toneladas nomás, ¿eh? Eso nomás hemos vendido. Y las 5 toneladas ya se lo quedaban ellos, pues, ¿no? Entonces era un gran negociado para estos señores que por eso se hicieron mucho dinero. De lo que ya eran ricos, se hicieron mucho más ricos todavía en esta época. Entonces, ¿qué solución le dio el presidente José Balta? El presidente José Balta dijo, muy bien, ¿sabes qué? Para solucionar este tema, lo único que tenemos nosotros para poder sacar algo, por lo menos, es nuestro guano. Y si el guano le vamos a seguir dando a los consignatarios, vamos a estar mal, ¿no? Porque estos patas son corruptos, se van a robar la plata y vamos a estar igual. Así que él dijo, vamos a eliminar al consignatario nacional. Van a eliminar, o sea, los van a votar a ellos ya. ¿Sabes qué? Ya no voy a trabajar contigo, ahora ya no vas a vender mi guano, yo me voy a hacer cargo del guano, así que tú te vas. ¿Y qué cosa se le ocurrió para eso? Se le ocurrió hacer un contrato con una casa extranjera, ¿correcto? Así como antes había un contrato con la casa Gibbs, ¿no es cierto? La casa Gibbs de Inglaterra, ahora se buscaron otra empresa extranjera para que pueda vender el guano. Y encontraron a una casa que era judío-francesa, la llamada Casa Dreyfus, la Casa Dreyfus. ¿Por qué se llamaba Casa Dreyfus? Porque esta empresa era una empresa de dos hermanos de apellido Dreyfus, ¿no? Entonces era la Casa Dreyfus. Chévere, profe. ¿Qué contrato hicieron? Hicieron un buen contrato con la Casa Dreyfus, ¿no? Esta Casa Dreyfus, esta empresa, que era judío-francesa, le dijo, Perú, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar tu deuda externa. Yo me voy a hacer cargo de pagar esta deuda que tanto te agobia y no puedes pagar. Yo lo voy a pagar. Y aparte, yo te voy a pagar a ti 700,000 soles mensuales. 700,000 soles mensuales para que tú hagas obras, para que tú hagas lo que tú quieras hacer en tu gobierno. Entonces, profe, ¿era un buen negocio? Sí, era un buen negocio, ¿no es cierto?
la Casa Dreyfus iba a pagar nuestra deuda externa hasta por 5 millones de soles y aparte nos iba a dar 700.000 soles mensuales. ¿Quién firmó este contrato? Otro personaje que también fue ministro de Economía. Estos señores, este ministro de Hacienda llamado Nicolás de Piérola, también es muy importante. ¿Por qué, profesor? Porque este señor también va a llegar a ser presidente. O sea, profe, mira, este señor llamado Manuel Pardo, que fue ministro de María Prado, ¿fue presidente? Sí, él va a llegar a ser presidente. Era civil. Y este señor llamado Nicolás de Piérola, que fue ministro de José Balta, ¿también va a ser presidente? Sí, también va a ser presidente más adelante. Entonces, estos señores que entraron de ministros de Economía se hicieron ver muy bien ante la gente porque de cierta manera solucionaban los problemas, sabían qué hacer. En cambio, los militares tenían otra visión, ¿no? De conflicto, de la guerra. Si bien es cierto, nos habían liberado de España, habían ganado la guerra de Ayacucho, de Junín, la batalla de Ayacucho, Junín, combate 2 de mayo, pero en cuanto a economía no sabían mucho, pues, ¿no? Entonces, estos señores que fueron sus ministros se empezaron a ganar un nombre y eran bien vistos por la gente, ¿correcto? Acuérdate esos dos nombrecitos, ¿ah? Son nombrecitos que van a entrar en nuestros siguientes 2 meses que tenemos, vamos a ver bastante estos nombres, tanto Manuel Pardo como Nicolás de Piérola van a tener un periodo importante en nuestra historia peruana. Ahora, en la parte política, ¿qué cosa hizo nuestro amigo José Balta? Como había hecho el contrato Dreyfus, ¿no? Esta empresa nos iba a dar 700.000 soles mensuales y parte iba a pagar nuestra deuda, el Perú tuvo dinero otra vez. El Perú tuvo dinero, ¿no? Había plata. Entonces, ¿qué cosa hizo? ¿Cómo invirtió la plata el Perú? José Balta dijo, vamos a hacer más ferrocarriles. Y se puso a hacer bastantes ferrocarriles, ¿correcto? En la costa y en la sierra. En la costa, por ejemplo, uno de Paita a Piura, otro de Hilo a Moquegua, en la sierra el ferrocarril de Lima a Loroya, por ejemplo, ¿no? El ferrocarril de Lima a Loroya, que hasta ahorita sigue funcionando, también lo hizo nuestro gobierno José Balta. A ver, ¿qué otro ferrocarril se hizo de Arequipa a Puno? Se hizo varios ferrocarriles en su gobierno. ¿Era buena idea? Sí, era buena idea hacerlo. Era buena idea. ¿Por qué, profesor, era buena idea? Porque lo que buscaban en esa época era lograr comunicar las zonas donde se producían la materia prima hasta el puerto, donde iba a ser exportado a otro país. Por eso es que en Loroya se hace uno, ¿no? De Loroya, ¿qué sacan ahí? Mineral. ¿Hasta dónde iba el ferrocarril? Hasta Lima. ¿Por qué en Lima, profe? ¿Por qué no a Huancayo? ¿Por qué no a Cepita? ¿Por qué crees que lo llevaron a Lima el ferrocarril? Dime, ¿por qué? ¿Mm? ¿Por qué el ferrocarril iba de Loroya hasta Lima? ¿Por qué? Es que en Loroya se sacan minerales. ¿Por qué lo llevaban hasta Lima? ¿Por qué el ferrocarril va de Loroya a Lima? ¿Por qué no se va de Loroya a Huancayo, a Huancavelica? ¿Por qué no se va a otra ciudad? ¿Por qué tiene que ir a Lima? Explícame eso. Porque todo el mineral que sale, muchachos, se va a vender en el extranjero, ¿no? ¿Y cómo lo vas a llevar al extranjero? A través del mar. Entonces, por eso que el ferrocarril va desde Loroya hasta Lima, para que en Lima sea embarcado y fuera llevado al extranjero. Entonces, sí son bastantes ferrocarriles. ¿Qué más se hizo en esta época? Como teníamos plata, ¿y quién fue el señor que diseñó todos estos ferrocarriles? ¿No? Hubo un empresario norteamericano llamado Henry Meigs. Henry Meigs fue el empresario norteamericano que fue el que diseñó varios de estos ferrocarriles en esa época. ¿Ya? Acuérdate de eso. Henry Meigs fue el que diseñó estos ferrocarriles. Ahora, ¿qué más se hizo? Se hizo importantes obras en la ciudad de Lima, como por ejemplo el Hospital 2 de Mayo, como por ejemplo el Palacio de la Exposición y un puente llamado el Puente Balta, ¿correcto? Entonces, como había dinero, hicimos ferrocarriles e hicimos también obras como hospitales y otro tipo de cosas. Además, en esta época, chicos, se da el derrumbe de las murallas de Lima. El derrumbe de las murallas de Lima. Mira, profe, ¿Lima estaba amurallada? Sí, Lima estaba amurallada desde la época del virreinato. Desde que estaban los españoles en el Perú, Lima estaba cercada por una muralla. ¿Y por qué, profe, estaba amurallada Lima? Porque Lima tenía murallas para protegerse de los piratas, para protegerse de los piratas.
Es por eso que la capital del Perú, en Lima, no está tan cerca al mar. Estamos relativamente poquito lejitos del mar. El Callao está cerquita al mar, pero Lima no. Lima está un poquito más lejos del mar. ¿Y por qué no lo hicieron cerquita al mar? Porque en esa época del virreinato, ya cuando todavía los españoles estaban en el Perú, ¿qué pasaba? Venían los piratas y atacaban las ciudades. Desde sus barcos nomás empezaban a bombardear las ciudades. Entonces, los españoles dijeron, si lo ponemos cerquita al mar, los piratas van a estar molestándonos, van a estar bombardeándonos a cada rato. Es por eso que llevaron la capital un poquito más lejos del mar, ¿no es cierto? En Lima, no en el Callao, en Lima. Ahora, a pesar de eso, como habíamos hecho la capital en Lima, los piratas se bajaban de sus barcos y venían a atacar Lima, ¿no? Venían a atacar Lima. Entonces, por eso que en la época del virreinato, toda la ciudad de Lima estaba amurallada, estaba con una pared en todo alrededor de Lima. Solamente había, si no me equivoco, 4 o 9 puertas, no recuerdo cuántas puertas había para entrar a Lima, ¿sí? Entonces, en estas épocas, ya mira, estamos hablando de 1870 más o menos, 1869, recién se tumban las famosas murallas de Lima, ¿ya? Siguiente. Cuando José Balta termina su gobierno, llama a elecciones, las elecciones de 1872. En estas elecciones, por primera vez, se ven candidatos civiles, o sea, candidatos que ya no eran militares. Profesor, ¿y quiénes fueron estos candidatos civiles? Eran justamente los exconsignatarios. Estos señores, los exconsignatarios, que eran, como quien dice, los ricos del Perú, que en el gobierno de José Balta habían sido excluidos, ¿no es cierto? Balta les había puesto fin a su contrato por hacer contrato con la Casa Dreyfus. Estos señores que se quedaron sin el famoso contrato del guano, hicieron su propio partido. ¿Cómo se llamó ese partido? Se llamó el Partido Civil. El Partido Civil, chicos, es el primer partido político del Perú. Es el primer partido político del Perú. ¿Y por qué se llamó Partido Civil? Porque estaba conformado por civiles, no militares, todos eran civiles. Entonces ellos se lanzaron para el gobierno y justamente ganaron la elección. ¿Y quién ganó? Manuel Pardo. ¿Te acuerdas quién era Manuel Pardo? A ver, hace ratito te lo dije. ¿Quién fue Manuel Pardo, chicos? Pero antes de ser presidente, ¿qué cosa fue? Antes de ser presidente, ¿qué cosa fue? Fue un ex ministro, ¿no es cierto? Fue un ex ministro de Hacienda, ¿no? ¿De qué gobierno? ¿De qué gobierno fue ministro? ¿De qué gobierno? De Mariano Ignacio Prado, ¿no? Entonces, profesor Manuel Pardo y Lavalle gana las elecciones y es considerado o es elegido como el primer presidente civil, ¿correcto? O sea que no era militar. Pero ¿qué pasó acá, profesor? Antes de que él tome, ¿cómo se dice? Tome el gobierno, ¿no? O tome su cargo, sea ya presidente. Primero son las elecciones y después recién entra a ser presidente. Antes de que él tome el gobierno, juramente como presidente, ocurre algo curioso. Habían 4 hermanos, ¿ya? 4 hermanos que eran militares. 4 hermanos que eran militares. Estos hermanos eran el señor Tomás Gutiérrez, su hermano Silvestre Gutiérrez, Marcelino Gutiérrez y Marceliano Gutiérrez. ¿Correcto? Mira, estos 4 hermanos que eran militares no estaban de acuerdo con que Manuel Pardo, que era un civil, sea presidente. Ellos decían, ¿cómo un civil va a ser presidente? Imposible, no puede ser. En el Perú siempre han sido militares los presidentes, así que no puede entrar un presidente civil. Y estos 4 hermanos le exigieron al presidente José Balta, a pesar de que ya había ganado las elecciones, le dijeron, ¿sabes qué? Anula las elecciones, decía. Anula las elecciones. Y el presidente José Balta decía, no puedo anular las elecciones, porque ¿por qué lo voy a anular? Si ha ganado, él tiene que ser presidente. Entonces, como no quiso anular las elecciones, lo capturan a José Balta y lo matan al presidente. Estos 4 hermanos matan al presidente José Balta. ¿Correcto? ¿Qué pasó cuando lo mataron al presidente José Balta? ¿Por qué lo matan?
porque él no quiso anular las elecciones, ¿no? Lo que había ganado Manuel Pardo, que era un civil, y él decía que gobierne, pues si ganó, que gobierne. Y como estos cuatro no entendieron, lo mataron al presidente José Balta. En ese momento que lo matan, la población de Lima, se entera que estos hermanos habían matado al presidente José Balta. ¿Y qué cosa hizo la ciudad de Lima? Se molestó con los hermanos Gutiérrez. Y se fueron a buscarlo así como procesión, se fueron por todas las calles a buscar a los hermanos Tomás Gutiérrez. Acuérdate que en esa época no había televisión, no había fotos, ¿no es cierto? O fotos quizás, ¿no? Alguna, ¿qué otra foto habrá habido? No sé, creo que todavía no, ¿eh? No había fotos. Entonces, ¿cómo conocían a Tomás Gutiérrez, Silvestre, Marcelino? No. Habían escuchado su nombre, pero nadie conocía su cara, ¿no? O muy poca gente conocía sus caras de estos hermanos. Así que la gente se fue a buscarlos por todas las calles, muy molestos por haber matado al presidente José Balta, hasta que logran capturar a tres de los hermanos logran capturar. ¿A quiénes asesinan? A Silvestre, a Marceliano y a Tomás. A los tres los capturan y los ahorcan. En la Plaza Mayor de Lima, ahí, la Plaza Mayor, ¿no? En el Parque de Lima principal, los agarran y los ahorcan. Y mueren los tres hermanos, ¿ya? Silvestre, Marceliano y Tomás. El único que se salvó fue Marcelino. Marcelino se llegó a escapar, ¿ya? Y a él no lo pudieron agarrar. Pero a los otros tres hermanos sí los mataron. ¿Correcto, chicos? Entonces, una vez que habían ya matado a los hermanos Gutiérrez, el presidente Manuel Pardo recién entra a hacer su gobierno en el Perú. ¿Correcto? Pero por poco y no entra, porque si la gente no se hubiese molestado por haber matado al presidente Balta, ellos hubiesen tomado el control. Ellos hubiesen tomado el control. ¿Correcto? Pero la gente se levantó y los mató. ¿Sí? Entonces, chicos, acá, después de esta clasecita, empieza la época llamada como el primer civilismo. Entonces, muchachos, la próxima clase vamos a entrar a lo que vamos a llamar el primer civilismo. Primer civilismo. ¿Correcto, chicos? O sea, profe, que pasamos del primer militarismo, ojo, estamos hablando antes, había primer militarismo, ¿ya? Primer militarismo, para ahora pasar a una etapa llamada como el primer civilismo. Profesor, buenos días. Hola Nelson, ¿cómo estás? Entonces, chicos, ¿ve? Acá termina el primer militarismo y empieza el conocido como el primer civilismo. Si en el primer militarismo gobernaron puros militares, en el primer civilismo van a gobernar puros civiles. ¿Y el primer presidente quién fue? El presidente Manuel Pardo y Lavalle. ¿Correcto? Eso ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo, las siguientes clasecitas que tengamos. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna preguntita? ¿Hasta ahí alguna preguntita? Dime, dime. ¿Por qué se rebelaron los consignatarios? Porque el presidente José Balta los excluyó. Mira, acá está. Al problema de la deuda externa, ¿cuál fue su solución? Eliminar al consignatario nacional. Las eliminó. O sea, ¿qué quiere decir? Les quitó los contratos que ellos tenían. Por eso se molestaron los consignatarios con el presidente José Balta. Porque el presidente José Balta dijo, ¿qué hacemos para tener más plata? Ya sé ya, estos consignatarios los votamos y vamos a hacer un contrato con la Casa Dreyfus. Esa fue la solución que él planteó. ¿Fue buena? Sí, fue buena. Fue buena porque nos ayudó. El Perú tuvo plata. Pero a ellos no les gustó, ¿no? A ellos no les gustó. Porque ellos perdieron el negocio del guano. Ellos tenían el guano. Y al entrar en la Casa Dreyfus, perdieron el negocio del guano. Es por eso que los consignatarios se molestaron y hicieron su propio partido, ¿no? Quizás si es que no les hubiesen quitado el negocio del guano, no hubiesen hecho su propio partido político, ¿no es cierto? Hubiesen dejado que sigan gobernando los militares, ¿no? Ellos felices con los negocios. Porque a los civiles, en sí, a los consignatarios, lo que les interesaba era el dinero, ¿no? Lo que les importaba era la plata. El gobierno, esas cosas, no les importaba. Ellos querían el dinero. Y como tenían dinero, podían controlar a muchos presidentes, ¿no? Ellos han controlado, han convencido a muchos presidentes de darles este negocio del guano. ¿No, chicos?
Claro, claro. José Balta sabía, ¿no?, que la corrupción era uno de los grandes problemas que no nos dejaba crecer, ¿no? En los consignatarios, mucha corrupción en los consignatarios, y dijo, solución, ya les lo votamos a ellos, les quitamos el negocio y traemos una empresa extranjera que no va a ser corrupta, ¿no?, que nos va a pagar. Y en sí el contrato de ellos fue bueno por eso. Pero a los consignatarios no les gustó para nada, ¿no? Para nada les gustó el contrato de ellos. Es más, cuando ingresa Manuel Pardo, anula ese contrato de ellos, anula el contrato de ellos, correcto, lo anula él. Eso vamos a ver ya en la siguiente clase, ¿no? ¿Qué hace Manuel Pardo cuando llega al gobierno, ¿no? ¿Qué hace con el guano? ¿Qué hace con el contrato de ellos? Todo ese tema de cosas. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta más? Aprovechen. Ok. Entonces, chicos, como no hay preguntitas, yo les preguntaré a ustedes. A ver, primero, estos resúmenes, chicos, les he puesto acá. Por favor, cópienlo en su cuaderno. Cópienlo, ¿ya? Primer gobierno de Ramón Castilla, el gobierno de Rufino Echenique. Acuérdate, Echenique, ¿cuál fue su problema? Su problema de Echenique fue el escándalo de la consolidación, ¿no? Y Echenique fue derrotado y entramos al segundo gobierno de Castilla. Luego de Castilla, ¿quién entra? Miguel de San Román, que gobernó muy poquito tiempo, ¿correcto? Y luego la sucesión de presidentes, ¿no? Primero Díaz Canseco, que era el segundo vicepresidente, y luego Peset, que era el primer vicepresidente, ¿no es cierto? Entonces, mira, acá este es un resumen de todos estos presidentes de acá, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasó después de Peset? Peset, que no quiso hacer la guerra contra España, le hicieron un golpe de Estado, ¿no? Mariano Ignacio Prado, y por último José Balta, el último de los presidentes del primer militarismo, ¿no es cierto? El último de los presidentes del primer militarismo, que fue asesinado, ¿no? Que fue asesinado por el detalle de, por los hermanos Gutiérrez, ¿no es cierto? Los hermanos Gutiérrez. Entonces, chicos, acá les he puesto todo el resumen de este capítulo. Es un capítulo bastante largo, tiene muchos presidentes, pero te he puesto todo el resumen para que tú lo puedas, tener. ¿Ya, muchachos? Entonces, ahora chicos, vamos a empezar a resolver las preguntas del librito, ¿ya? Las preguntas del librito. A ver, muchachos, son 11:50. Si lo hacemos rapidito, terminamos nuestra clase y van a tener tiempo libre. Así que, ayúdenme, por favor. ¿En qué página de tu libro están las preguntas del capítulo 11 que no habíamos desarrollado en la clase anterior? Listo, entonces todos, por favor, en su librito, chicos, página 168. Página 178. Listo, muchachos. A ver, o ya lo habíamos hecho las preguntas. No habíamos desarrollado, ¿no, chicos? A ver, fíjate en tu libro, hoy están desarrolladas. A ver, no lo hemos hecho, ¿no? No. Ya, listo, chicos, entonces empezamos. El gobierno de José de la Mar es conocido Sí, como... profesor, sí hemos hecho. ¿Sí hemos hecho? ¿Cuál es la respuesta de la 1? Sí, profesor, sí hemos hecho. ¿Cuál es la respuesta de la 1? La D. D, ya, sí hemos hecho entonces. Listo. Entonces, estas tres la voy a borrar. Yo pensé que no lo habíamos hecho. Listo. Entonces, estas tres la voy a eliminar porque son del capítulo 11. Entonces, ahora sí, empezamos con las preguntas del capítulo 2. ¿Ya? Del capítulo 2. Ok. Entonces, esto sí lo hemos hecho. Este capítulo recién lo hemos terminado. Dice, durante el primer gobierno de Castilla, se permite la llegada de inmigrantes chinos o colíes al Perú, con el objetivo de... Muy bien, ¿para qué vinieron los chinos, chicos, al Perú? ¿Para qué vinieron los chinos? Mano de obra. Entonces, ¿qué le ponemos de respuesta? Los chinos vinieron por mano de obra. ¿Qué ponemos? ¿Trabajan en ferrocarriles? No, ellos no vinieron. ¿Para mano de obra dónde? ¿Dónde iban a trabajar? En las haciendas de la costa, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta sería la D. Cubrir el vacío dejado por la manutención de los esclavos en la costa, ¿no? Recuérdate que Castilla promulgó la libertad de los esclavos, ¿no? Entonces nos quedamos sin esclavos. ¿Quién iba a trabajar? Por eso trajeron chinos para que trabajen en las haciendas de la costa, ¿no es cierto? Listo, 2. Durante el segundo gobierno de Castilla se da la abolición del tributo indígena con el propósito de... ¿Por qué Castilla da la abolición del tributo indígena?
y luego en Huancayo la libertad de los esclavos. ¿Cuál fue el motivo para que haga eso? Chicos, acuérdate que en esa época, ¿quién era presidente todavía? El presidente era Rufino Echenique, y Castilla se le hace una rebelión. Entonces, da estas medidas de la abolición del tributo y la libertad de los esclavos, ¿para qué? Para lograr el apoyo indígena. Gracias a estas medidas, los indígenas lo apoyaron a Ramón Castilla para que él llegue a ser presidente nuevamente en su segundo gobierno. ¿No, chicos? Por eso Ramón Castilla hizo estas medidas, ¿no? Fueron medidas populistas, ¿no? Medidas populistas, pero que le sirvieron para poder derrotar al presidente Echenique. ¿No, chicos? Siguiente. ¿En qué contexto europeo se genera la demanda del guano de las islas? ¿Por qué Europa necesitaba nuestro guano, chicos? Eso ya lo hemos hablado. Claro, pero ¿qué vivían en esa época en Europa? ¿Qué etapa? Claro, pero ¿qué etapa se estaba dando en Europa en esa época, chicos? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué se estaba viviendo en Europa en esa época? La revolución industrial, ¿no? ¿Sí o no? Gracias a la revolución industrial habían comenzado las grandes fábricas de textiles, por eso querían mejorar su algodón, y como la gente trabajaba en las ciudades, ya no en el campo, necesitaban mayor cantidad de alimentos, ¿no? Por eso es que el guano tuvo ese precio, ¿no?, tan alto, ¿no? Esa demanda tan alta. Siguiente, 4. Durante el segundo gobierno de Castilla, tuvimos un problema o conflictos armados ¿con qué país tuvimos un pequeño problema en esa época? Con el Ecuador, chicos. Con el Ecuador. ¿Te acuerdas que Ecuador quería parte de las zonas de la Amazonía peruana, ¿no? Entonces tuvimos problemas con el Ecuador. Pero con el Tratado de Mapasingue, o mejor dicho, sí, fue un tratado de Mapasingue, logramos solucionar el problema, ¿no? Siguiente, la primera venta del guano fue, la primera forma de venta del guano fue, ¿cómo fue la primera vez? Arrendamiento, ¿no? Esto todavía fue incluso en el gobierno de Agustín Gamarra, ¿no? Alquilamos las islas, ¿no? Arrendamos las islas nomás, ¿no? Siguiente, los primeros contratos para la venta del guano se da durante, ya te lo dije, el gobierno de Gamarra, muy bien. 7. El ingreso de culís durante el gobierno de Castilla como mano de obra estaba destinado principalmente ¿a dónde? A haciendas de la costa, muy bien. ¿Quién ordenó construir el ferrocarril Tacna-Arica y después fue derrotado en la batalla de La Palma? Rufino Echenique, claro, ¿no? Cuando comenzó Rufino Echenique, comenzó bien su gobierno, ¿no? Como el presidente Castilla había hecho ferrocarril de Lima a Callao, él dijo, no, yo también voy a hacer ferrocarriles. Y él ahí hizo el famoso ferrocarril de Tacna-Arica, ¿no? Ferrocarril importante, ¿no? 9. La abolición de la esclavitud y el tributo andino se produjo durante... ¿Cuándo se produjo? No. ¿Ah? Todavía en el gobierno de Echenique, cuando Castilla quería hacer un golpe de Estado, ¿no? ¿Ya? Todavía en el gobierno de Echenique, chicos. Gobierno de Echenique. ¿Ya? 10. La secuencia cronológica correcta con respecto a los gobiernos del primer militarismo es, a ver, ¿cuál es la secuencia correcta? Primero Gamarra, luego Organoso, luego Alamar. La B, Gamarra, luego Salaverry, luego Castilla. No, chicos. No. Después de Salaverry entró la Confederación Peruano-Boliviana, ¿te acuerdas? Santa Cruz. La respuesta correcta es la A, chicos. Primero Gamarra, luego Orbegoso. No, qué mal yo, ¿no? A ver, Gamarra, primer gobierno, luego Orbegoso. No. No. Esa no es. Lamar, no. Lamar fue antes que Gamarra fue Lamar. Lamar fue primero, Gamarra y luego Orbegoso, así es. Esa no. La respuesta es la C. No. La Castilla, Ramón Castilla, luego Gamarra, no. Lamar, San Román y Orbegoso, no son seguiditos, pero no. Castilla, Lamar, Echenique, no. Acá no hay seguiditos, ¿eh? Entonces, no hay seguiditos.
pero así intercalados, sería primero Gamarra, luego fue Salaverry y luego Castilla. Esta tendría que ser, no hay otra. Pero no son seguiditos, ¿ah? Porque después de Salaverry vino la Confederación y otra vez Gamarra y después recién Castilla. Entonces ya, vamos a marcar la B, ¿ya? Pero no son seguiditos. Pero sí es el orden correcto. 11. El primer mapa del Perú republicano fue elaborado durante el... ¿Quién elaboró el primer mapa del Perú? El gobierno de Castilla. El segundo gobierno de Ramón Castilla. ¿Correcto? 12. La revolución dirigida por Castilla en 1854 tuvo un marcado carácter ideológico. A ver, Castilla... pero, a ver, cuando Castilla se rebela, chicos, en 1854 fue contra el gobierno de... con el gobierno de Echenique, ¿no? Rufino Echenique, que era presidente. A ver, tuvo un carácter ideológico, liberal, conservador o autoritario. Autoritario no. Castilla no era autoritario. Liberal o conservador, a ver. Conservador es que quería mantener las cosas como están, ¿no? O sea, una persona que no quiere cambios. En cambio, el liberal es alguien que quiere hacer cambios drásticos, ¿no? Alguien que quiere hacer cambios drásticos en la política. A ver, pero Gamarra, Castilla fue amigo de Gamarra. Él es más conservador, no fue liberal. Liberales fueron, por ejemplo, Orbegoso. Liberales fueron Santa Cruz, ¿no? Que cambió, ¿no? Cambió todo. Antes hacíamos negocios solo con Chile, ¿no? Llegó Santa Cruz y dijo, Chile no, vamos a hacer con Inglaterra, ¿no? Eso es un cambio radical. Conservador, ¿no? Castilla fue conservador, fue amigo de Inglaterra. Ya, conservadores, pues el primerito, vamos a llamar a Gamarra, ¿no? Agustín Gamarra, un conservador. Otro conservador fue Salaverry, ¿no? Salaverry. Todos los amigos de Gamarra fueron conservadores, ¿no? Y por otro lado teníamos a Orbegoso, ¿no? Orbegoso liberal, ¿no? Santa Cruz. Es por eso que para la Confederación Peruano-Boliviana se enfrentan, ¿no? Justamente Salaverry con Gamarra se enfrenta versus Orbegoso y Santa Cruz, ¿no? Los dos se enfrentan, estos dos bandos, ¿no? ¿Y quién gana? Gana Santa Cruz, ¿no? Y por eso se une Perú y Bolivia, ganan los liberales, ¿ya? Pero todo lo que tiene que ver con conservadores es los amigos de Gamarra, básicamente, ¿no? Para que lo entiendas así de una forma fácil. Siguiente. 13. La extracción del guano fortalece el poder económico de Inglaterra que atravesaba. A ver, ¿qué pasaba en Inglaterra en esas épocas? Revolución industrial, claro que sí. 14. El Estado peruano utiliza los ingresos de la gran medida. A ver, ¿en qué se gasta la plata del guano, chicos? ¿En qué se gasta? Ferrocarriles, muy bien, en los ferrocarriles. ¿Dónde está? La C, ¿no? Construcción de ferrocarriles. Durante el primer gobierno de Castilla, evidenció qué sucedió en el primer gobierno de Castilla. Algo de lo más importante, chicos, que se da es la famosa ley de la consolidación. ¿Qué fue la ley de la consolidación? Fue la ley que, a ver, ¿cómo te digo? Reconocía la deuda interna, ¿no? Reconocía la deuda interna. No la pagó, no es que pagó la deuda, pero sí dijo, reconozco que debemos, ¿no? Entonces, esa fue la ley de la consolidación. ¿No, chicos? Entonces, hasta ahí, chicos, hemos hecho todas las preguntitas ya del capítulo 12, ¿ya? No se olviden, hay algunas preguntas más para ustedes, eso queda como tarea, ¿ya, chicos? No se olviden, hagan su tareita, por favor. ¿Qué más? El viernes, chicos, este viernes 24 es el examen, ¿ya? Viernes 24 de septiembre es el examen, chicos, el examen mensual. Traigan su libro, por favor, del mes de septiembre, el examen mensual, ¿ya? Y ese día también pueden comprar sus libros ya de octubre, ¿ya? Del siguiente mesecito, chicos, ¿ya? Examen mensual y revisión de libros. Traigan sus libros, por favor, para ese día. A ver, sus tareas, chicos, no me están haciendo algunos, ojo, tareas de cultura general, ¿eh? Sus tareas de cultura y sus tareas de lectura, háganlo, por favor, ¿eh? Solamente voy a revisar hasta el día en la noche, porque voy a actualizar mis notas para poder hacer los libretos, para entregarme con libretos. Así que
Hoy día, chicos, háganlo todo lo que puedan, lo que les falta, desarrollenlo, chicos, ¿ya? Por favor, de cultura general y de lectura. Les voy a pasar un enlace ahorita para que lo hagan. ¿Listo? ¿Alguna preguntita, muchachos? ¿Aprovechen? Mm. Ok, entonces ponemos ahí asistencia, chicos. Ponemos la asistencia. Profesor Renzo, Dime. están llegando lo de los trabajos de cultura. Sí, pero te falta un montón, ¿no? Recién empezó 3, creo. No, he enviado más comencé del 12 y ahora estoy en el 20. Ya, muy bien. Siga, hasta el día en la noche todo lo que puedas hacer. O sea, esa es de mi nueva cuenta, o sea, creo que me quedé en el 12 Ya, y en mi antigua Profesor, cuenta. una pregunta. ya, no hay problemas. La cosa que pongas ahí que es Adolfo, tu nombre, ¿no? Porque me ponen unos correos bien raros y no sé de quién es. Pero Ah, si sí, no, mi nombre Ya. está normal. Ya, si dice Adolfo, bacán, no hay problema, está bien. Todo eso, hoy día más tarde voy a ponerme a actualizar notas, porque eso tengo que actualizarlo en bloque, ¿no? ¿Ya?